Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 5 y versículo 5, donde dice: Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disueltos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Los lamentos de los obreros defraudados no afectan para nada la sensibilidad en absoluto de los ricos. En lugar de sentir remordimiento de conciencia, añaden al primer pecado, y nótese, el del fraude, un segundo consistente en el uso de sus riquezas para una vida de disolución y también de lujo. La expresión verbal que dice aquí Santiago, vivisteis en deleites, es un auristo que expresa la idea de una acción acabada. En este caso, pone de manifiesto una forma de existencia voluptuosa y entregada a los placeres, como modo habitual de vida, ya que aquellos ricos vivían en la opulencia de sus posiciones y además destinando sus recursos a vivir en la opulencia y derrochando todo cuanto podían en una vida disipada. Y nótese que es semejante al rico de la parábola, cuando dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de fino lino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas capítulo 16 versículo 19. Como el pródigo, también que malgastaba sus riquezas viviendo perdidamente, como señala Lucas capítulo 15 y versículo 13. Estos ricos, en un mal uso de sus riquezas, son acusados de disolución, cuando dice: fuisteis disolutos. El verbo aquí utilizado expresa la idea de vivir en un tren de vida de opulencia y comodidad, pero derrochadoramente. Un paso más en la denuncia de una situación pecaminosa que expresa mediante una frase que utiliza lenguaje figurado para dar la idea de una sensualidad pecaminosa. La ociosidad y los banquetes le habían engordado como si se tratase de animales destinados al matadero, ya que la forma verbal que utiliza aquí es para referirse al engorde de un animal destinado a la matanza. Lo que habían engordado, de este modo, no eran tanto sus cuerpos como sus corazones, que aquí tiene que ver con el centro volitivo y emotivo del hombre. Como un animal que se alimenta insistentemente y con abundancia, llevando una vida fácil para terminar en el matadero, así también el rico. Esa misma figura es utilizada también por el profeta Jeremías para referirse a la destrucción anunciada sobre Egipto, cuando dice: sus soldados mercenarios también en medio de ella, como becerros engordados. Jeremías capítulo 46 y versículo 21. El tiempo del juicio sobre los ricos, opresores y licenciosos se compara al día de la matanza. Y esta es una forma semejante a la utilizada también por los profetas, como por ejemplo en Isaías capítulo 34, versículo 6 y en Ezequiel capítulo 25 y versículo 15. Es el día de la victoria manifiesta de Dios sobre sus enemigos y sobre los hombres soberbios y vanagloriosos que han vivido al margen totalmente de Dios. Ya que
Los que pretendían vivir aferrados y malgastando las riquezas que habían obtenido injustamente, nótese esto, injustamente, se enfrentarán un día con el juez del universo, que pondrá fin a las perversidades de ellos. La vida temporal y la vida licenciosa da paso a una confrontación con Dios, a quien habían totalmente ellos ignorado. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Nótese que el tercer pecado cometido por los ricos era condenar y matar al justo, ya que la influencia de los ricos y la utilización impía de sus riquezas servía para comprar a los jueces y también condenar al justo. Esta había sido una práctica pecaminosa, denunciada ya en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios. Por ejemplo, en Amós 5 y versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibéis cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y así también lo denunciaba Miqueas, capítulo 3, versículos 9 al 10, donde dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Así pues, la situación no había variado y los pecados de los antiguos venían a ser práctica en los contemporáneos de Santiago. Nótese que el tiempo cambia, pero la pecaminosidad humana persiste en el tiempo. Los regalos a los jueces determinaban la sentencia contra el justo. Y además, es interesante que la sentencia se identifique con los ricos, cuando dice condenateis, aunque los jueces eran los que dictaban la sentencia condenatoria. Esta era determinada por los ricos con los sobornos, así pues, la condena era contraria a la justicia. La práctica del cohecho les permitía controlar a los jueces y también a los tribunales de justicia, comprándolos para que dictasen sentencias contrarias a la justicia. En el entorno textual, posiblemente se tratase de llevar a los jornaleros ante el tribunal, y lo hacían para que los declarasen como malos trabajadores y sentenciasen así a no pagar el jornal. También sigue diciendo este versículo: matateis al justo. Ahora bien, ¿debe entenderse literalmente como la comisión de un homicidio? No es necesario entenderlo así. Pudiera entenderse como una acción que, al despojar al obrero de los recursos mínimos para la subsistencia, era como condenarlo a una muerte lentamente. No debe pensarse en un homicidio literal, pero quien quita el salario del jornalero, apoderándose de lo único que posee para subsistir, es como si le diese muerte. Así pues, la acción se ejecuta contra el justo. Uso genérico del singular articular para referirse a una determinada clase de persona. Pudiera también comprender en ellas al justo en sentido del creyente que ha sido justificado por la gracia mediante la fe y además declarado como justo. Pero con todo, es necesario que concurra esa circunstancia. La referencia es más bien a quienes son inocentes de la comisión o participación de la impiedad llevada a cabo por los ricos. Pero nótese que en el contexto de la epístola debe entenderse como que el cristiano pobre, que es oprimido y perseguido por los ricos. El pecado es todavía más odioso cuando la acción contra el pobre
no tiene respuesta alguna de parte de éste, cuando dice, no os oponen resistencia. Por tanto, los ricos abusaban de la mansedumbre del pobre, para así causarle daño. También se aprecia que los pobres ofendidos deben ser cristianos, por cuanto actúan con la mansedumbre que es propia de los hijos del reino, conforme a la enseñanza del Señor Jesús. Mateo, capítulo 5 y versículo 39 dice: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. La generosidad semejante solo puede partir de un corazón generoso, solo puede ser llevado a cabo por quien ha nacido de nuevo, es decir, del Espíritu. Solo el que tiene una vida nueva, sobrenatural, y una mente en sintonía con el pensamiento de Dios, solo quien también tiene un corazón que late en consonancia con el latido de gracia suprema, de quien es bueno, sobre todo, está en condiciones de llevar a cabo esta demanda. También, solo quien ha recibido un corazón nuevo estará en condición de dejar de exigir sus derechos. Por tanto, es una demanda contra el yo personal, incapaz de perdonar a otro. El yo arrogante siempre procura la autodefensa. De modo que un golpe recibido produce en la naturaleza caída, es decir, la persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador en su vida, produce el deseo inmediato de venganza personal contra la persona que le ha ofendido. Pero un hijo del reino de los cielos no busca la reparación de la ofensa por sí mismo, sino que encomienda su causa al Señor y espera absolutamente en Él. Esta no era una enseñanza novedosa del Maestro, ya que aparecen las palabras de David. Por ejemplo, en el Salmo 37 y los versículos 5 al 8 dice: Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dios se encargará de destruir a los malignos, mientras que el justo tiene la esperanza de la vida. Los agraviados cristianos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo mismo, que no opuso resistencia a quienes le estaban condenando a muerte, siendo el justo absoluto. Nótese lo que dice en Isaías, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La pregunta que se ha considerado antes sigue sin poder ser contestada a estas alturas. Ahora bien, ¿son creyentes los ricos opresores y los pobres oprimidos? Nótese que posiblemente se trate para mayor escarnio de creyentes o, en el último extremo, de cristianos profesantes, ya que el problema de llevar a los tribunales la diferencia entre creyentes era un problema de la Iglesia en los tiempos apostólicos, y esa es la causa de la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios, allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 6 y los versículos del 1 al 8. Por tanto, los ricos actuaban en beneficio propio, aún en contra de sus propios hermanos. Entonces, cabe aquí una reflexión sobre la identificación que algunos tienen sobre la Iglesia del pasado, ya que hay quienes consideran que la Iglesia que nos
ha precedido fue más virtuosa, comprometida y fiel que la actual. Y también es habitual ver creyentes añorantes que han idealizado la iglesia de años pasados, sintiéndose abrumados por el cambio de formas en la congregación actual. Y es por eso que consideran que cualquier renovación es dañina y que la única expresión consecuente con la fe es la que correspondía a los años pasados. Si eso fuese verdad, a medida que retrocedamos en el tiempo, la Iglesia se haría más rica en fe y más consecuente con ella, ya que la realidad histórica es otra. Entonces, la Iglesia es un cuerpo de cristianos con sus miserias, también con sus fracasos, con sus debilidades y también, como no, con sus pecados. Tengas en cuenta que la salvación nos retira del cristiano la vieja naturaleza pecaminosa, y en la medida que no vivamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios, se harán visibles las obras de la carne en nuestras vidas. Es por eso que no se trata de forma estricta de piedad, aparentes, lo que hacen fuerte a la Iglesia, sino la humildad del reconocimiento de la fuerza del hombre para descansar en la gracia divina de Dios. La característica esencial de los creyentes es una, y es el amor de Dios en sus vidas, ya que ningún cristiano será confrontado en el tribunal de Cristo con la forma de vida que ha llevado, sino con la manera que ha amado a los demás. Entonces, la pregunta final no será ¿cómo ha vivido?, sino ¿cómo has amado? La prueba final está sustentada en la dimensión de nuestro amor hacia los otros, y los errores que hayamos cometido no serán traídos a colación. No seremos juzgados por el mal que hicimos, sino por el bien que dejamos de hacer. Debemos tener muy claro que la falta de manifestación de amor, el ser incapaces de darnos a otros, exteriorizando en obras la realidad del amor, produciendo en nosotros por el Espíritu Santo de Dios, como dice en Romanos capítulo 5 y versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, ser incapaces de amar a los hermanos es demostración visible de que nunca hemos conocido a Dios, ya que Dios es amor, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Concluida la exhortación de Santiago, que es enfática y dirigida a los ricos opresores, la situación de los pobres oprimidos continúa aún sin haberse solucionado, ya que está pasando por serias dificultades, aflicciones, siendo objeto de violenta injusticia, pero sin embargo, el final de la situación está delante, en la segunda venida de Jesucristo, que dará término a la injusticia y juzgará a los opresores. Y esa es la razón por la que utiliza la conjunción cuando dice pues, por tanto, como consecuencia de lo que dijo antes sobre la intervención divina. Como que Dios va a intervenir en la resolución de las injusticias y opresiones a los cristianos, le queda solo la práctica de la paciencia. Por eso dice Santiago, tened paciencia. Y nótese que esta virtud aquí encierra la idea de un ánimo largo, esto es, la capacidad de sufrir opresión por largo tiempo sin desmayar. Es
el temperamento sereno en oposición a la ira que produce la injusticia. Por tanto, deben de estar preparados para un tiempo largo, en un camino además difícil, ya que la paciencia en medio de la opresión no es una manifestación propia del hombre, sino de carácter sobrehumano o sobrenatural, pero es propia del cristiano, no por sí mismo, sino por la operación del Espíritu Santo que fructifica en él la paciencia, como así dice la carta a los Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Este corazón de creyente, amplio, capaz de encajar las dificultades sin retroceder o desalentarse, es una de las virtudes que deben manifestarse en la vida cristiana. Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice: Vestíos pues, como escogido de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La exhortación a la paciencia está dirigida a quienes son hermanos, es decir, miembros de la misma familia de Dios y copartícipes en las glorias venideras. Estos todos sufren a causa de la identificación con Cristo Jesús y el conflicto con el mundo. Nótese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tiempo de la paciencia es un tiempo que es corto. Dice este versículo, hasta la venida del Señor. El retorno de Cristo es una verdad bíblica, no solo proféticamente anunciada, sino también prometida por el mismo Señor. Allá, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y los versículos 1 al 4, dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Nótese que, para alentarles, recurre aquí Santiago al ejemplo del labrador. Y para ello, llama firmemente la atención de los lectores que están en opresión, utilizando la fórmula típica que puede tratarse como si fuese una interjección, cuando dice: mirad, prestad atención. Así pues, el labrador, aquel que se dedica a la agricultura, sembrador de semillas, espera él con ansia la cosecha de aquello que ha sembrado. El labrador, dice, aguarda, y lo hace con paciencia. El presente de indicativo sugiere una espera con esperanza de algo que podrá alcanzar. Y lo que anima al labrador en la espera es el precioso fruto de la tierra. Precioso por cuanto es la recompensa del esfuerzo de la siembra y de la paciencia de la espera. Y a lo largo del tiempo, entre la siembra y la siega, el campo necesita de las lluvias para regar la tierra y hacer fructificar la simiente. Las lluvias no siempre vienen en el momento que el labrador desearía, por eso espera por ellas, como dice aquí este versículo, con paciencia, esto es, con ánimo amplio, que no permite el desaliento, es decir, el labrador no se desespera, sino que aguarda confiado. En esta paciencia,
espera y aguarda, confiado en la manifestación de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Los adjetivos temprana y tardía se usaban para referirse principalmente a las lluvias de otoño, las tempranas, y la de primavera, las tardías. Con la lluvia temprana comenzaba la germinación de la semilla y solía caer entre octubre y noviembre. Y con la lluvia tardía se completaba la maduración del fruto, especialmente de la vid, y caía entre los meses de abril y mayo. Aunque lloviese abundantemente en invierno, no habría buena cosecha sin estos dos tiempos de lluvia. La lección que quiere destacar aquí Santiago con la ilustración del labrador es la espera paciente hasta la obtención del objetivo, que era recoger una abundante cosecha. De la misma manera, el creyente, sobre todo el que está pasando por opresión, debe esperar y hacerlo con paciencia el tiempo hasta la venida del Señor. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». De la misma manera que el labrador espera con paciencia el tiempo de la cosecha, así también los cristianos oprimidos deben amarse de longanimidad en medio de sus dificultades, esperando, como el labrador espera, el fruto de la venida del Señor. Es como si dijese Santiago a los lectores: armaos definitivamente de paciencia. Con todo, las adversidades y sufrimientos, aunque tomados con paciencia, pueden sin embargo afectar la firmeza del corazón, en sentido de generar inquietud frente a preguntas sin respuesta que muchas veces surgen siempre en medio de los problemas. Santiago enseñó antes que el corazón de doble ánimo, sinónimo del hombre de doble ánimo, como dice Santiago 1:8, no alcanzará ningún bien debido a esa condición precisamente. Y de ahí que junto con la necesidad del ejercicio de la paciencia tenga que llevarse a cabo la consolidación de la fe que afirma el corazón. El corazón cristiano, además de paciencia, debe estar firme en la esperanza. Y la razón de la esperanza es la venida del Señor, ya que es el acontecimiento. Se presenta también aquí como inminente. Esto quiere decir que puede producirse en cualquier momento. La venida del Señor, en relación con la Iglesia, no será momentánea aparición suya, sino la definitiva reunión eterna de los creyentes, como así dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, cuando dice: «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». La paciencia de los santos oprimidos no es por mucho tiempo, ya que la venida del Señor, como dice, está cercana, ya que expresa la idea de un tiempo en que los acontecimientos se hacen inminentes. En este caso, la inminencia tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y voy concluyendo ya con esto. Los cristianos de todos los siglos tienen que vivir en fe, sin saber cuándo Cristo volverá, y por eso cuentan con la posibilidad de que sea en su tiempo. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, y los versículos 13 y 14, dice: «Pero nosotros esperamos según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irrepresibles en paz. Estimado y estimada oyente, me dirijo a ti ahora. Si tú aún no estás preparado para la venida del Señor, ahora, en este momento, tú puedes recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si nunca antes has orado pidiéndole a Jesucristo que venga a tu corazón como tu Salvador, pues yo te animo a que tú ores conmigo. Si no sabes cómo hacerlo, repite esta oración conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos. Ciertamente hasta ahora no he estado preparada para recibirte, pero ahora, en este momento, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.